Comienza a estudiar actuación y al poco tiempo se deja seducir por la dramaturgia. Ha participado de numerosas películas y programas de televisión. Actúa, dirige, escribe. Sus obras constituyen una de las expresiones más originales y exigentes de la escena moderna. Desde el Teatro Nacional Cervantes, donde ensaya La terquedad, última pieza de su serie de pecados capitales que abrirá la temporada de 2017, nos recibe Rafael Spregelburg. Quería preguntarte en principio cómo empieza tu carrera como actor, estudiando con Marcove y bueno, y después reconvirtiéndote un poco a ser un artista, diría total, ¿no? Dentro del teatro, porque dramaturgo, director. Bueno, lo primero que habría que decir es que es normal empezar por la actuación, ¿no? Si uno quiere escribir para el teatro o dirigir, lo cierto es que el fenómeno más singular ocurre como actor. A mí me cuesta mucho entender la idea del escritor de teatro sin haber pasado por las tablas, sin entender que uno escribe para actores, ¿no? Para una historia que se hace con actores, así que suele ser lo normal. Por otro lado, mi decisión de estudiar teatro nunca fue una decisión muy consciente. Me gustó, empecé a hacerlo, pero yo sabía que tenía que vivir de otra cosa o que mi profesión iba a ser otra, ¿no? En la adolescencia, en la primera juventud, cuando empecé a estudiar, no podía realmente orientar mi deseo con tanta firmeza, decir, sí, esto que es tan difícil y tan raro y tan poco redituable, de esto voy a hacer mi profesión. Tuve mucha suerte y tuve más suerte como autor que como actor en ese sentido, porque actores buenos hay muchísimos, casi nadie necesita actores jóvenes, levantamos las piedras y salen muchos y muy buenos, pero era una época en la que todavía no habían aparecido textos o autores de una singularidad tal que se dijera, bueno, esta es la generación que viene a renovar esta tradición añosa, por otra parte, de la dramaturgia argentina, cargada de todos los presupuestos de la dictadura, del retorno a la... Es decir, había un fenómeno, un caldo de cultivo teatral extraordinario, que fue el fenómeno paracultural. Surgieron actores de una singularidad apabullante, ¿no? como Alejandro Urdapilleta, Tortonese, el fenómeno de las gambas al ajillo y demás, y se estaba esperando a ver qué de todo una eso... revolución después de eso, ¿no? Sí, y qué de todo eso cuajaba como texto, como literatura dramática. Entonces había mucha tensión, creo yo, en ese momento de la crítica, de los directores, tratando de ver quién va a escribir para estos actores, actores que por otra parte no necesitaban que nadie les escribiera porque sus experiencias estaban en el borde de la dramaturgia, la dirección, la actuación, todo era una sola cosa. De ahí viene un poco entonces tu interés en escribir, más desde esa pulsión de actuar, ¿no? Y de la vivencia de la actuación y de cómo ordenar. Sí, de escribir para el escenario. Lo mío no era una formación literaria para después ver qué actores querían hacerlo. No, yo escribía aquello que me parecía que tenía que ocurrir en escena en ese momento. Casi toda mi generación se formó de esa manera. ¿Y cómo describirías el teatro como espacio de creación? Es un espacio colectivo, primera cuestión, y tal vez la escritura es la parte más individual de ese espacio colectivo. Entonces a mí también me fascinaba, yo siempre digo que actúo con mucho placer, porque además me junto con mis amigos, artistas, actores, que escribo con un enorme pesar y que dirijo como un policía directamente. Es decir, que odio la dirección, es algo que en la dirección uno tiene que ordenar todo lo que hizo mal en todas las otras situaciones. En cambio, la actuación es puro placer. El espacio de creación que se obtiene cuando estás con otros
es, bueno, tal vez solo comparable al espacio de la música, ¿no? ¿Vos te sentís más libre actuando que en las otras áreas? No, me siento más libre escribiendo, porque escribir puedo escribir lo que quiera, actuando solo lo que me sale. No es una cuestión de libertad, pero sí es una cuestión de trabajar con otros, es una forma de creatividad. Yo lo extraño mucho cuando estoy escribiendo y estoy solo, digo, si tuviera los actores y pudiera improvisar aquí y tomar nota de aquello que ocurre, el fenómeno se parecería más a lo que yo creo que es el teatro. El teatro siempre tiene, de alguna manera, leí por ahí que decís, como un objetivo de denuncia y que es más prolífico en los lugares, en los países, digamos, en las ciudades a donde pasan cosas, ¿no? Donde pasan cosas complicadas y el teatro tiene como ese lugar de alguna manera de denuncia. ¿Tiene que tenerlo? ¿Es más interesante? ¿O de poner los problemas que existen? Sí, yo no sé si lo he dicho de esa manera. Me parece que la palabra denuncia es una palabra que le queda un poco corta. Yo creo que quien se dedica al teatro, quien está dispuesto a sostener una representación, es decir, una mentira, por algún motivo, una mentira que se torne un poco más existencial y que no sea simplemente una ficción para entretener, es una persona que cree que el mundo está mal, que está muy mal. Si no, no saldrías a sostener una realidad otra, ¿no? El hecho de sostener una ficción, por un lado, no es solo contar una historia, es mostrar cuánto se puede manipular lo que llamamos lo real para sostenerlo como una versión posible. El poder también lo hace. Vivimos inmersos en todo tipo de representaciones. El poder político es una representación también con sus reglas, construido con pericia, con inteligencia, con conveniencias. Es una mentira decir. Es una mentira. Es mucho más real lo que ocurre en el campo de la poesía, en el campo de la... Por eso denuncia le queda corto. Lo que creo que uno hace es establecer una realidad paralela para demostrar que lo otro, lo que llamamos lo real, también es una construcción. Y de esa forma el teatro siempre denuncia la condición delirante del poder. ¿Y el cine qué tiene que te atrae, que te gusta como actor, como escritor? Porque has escrito alguna película también. El cine tiene para mí una fascinación y también me alejo de él como de la peste, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine es industrial y el teatro lo hago a mano. Yo decido en el teatro cómo va a ser el programa de mano que le voy a ofrecer al espectador que está sentado en la sala, qué información voy a negociar y cuál no, de qué manera los actores vamos a decidir el tono y la forma en la que ese espectáculo dialoga con su afuera. En el cine las decisiones las toma mucha gente, nunca los actores, muy pocas veces los actores, o solo muy pocos actores pueden tomar las decisiones que les gustaría tomar en cine. Es más acotado el trabajo, ¿no? Es industrial. Sí. Cuando el actor llega a la película ya lleva 8 años en la carpeta de alguien, ¿sí? De un director. Por eso yo no me he sentido muy tentado de dirigir cine, no quiero, en el proceso que amigos míos dirigen sus primeras películas, yo llego a montar 16 obras de teatro. Entonces, la relación para mí es, hay una descomposición de toda lógica allí. Pero lo que sucede con el cine es que sus mecanismos narrativos me interesan mucho. El hecho de que tenga montaje, el hecho de que tenga primer plano, que puedas ver el alma de los personajes sin prácticamente decir nada. Son todas cosas que el teatro le envidia mucho al cine. Por eso me gusta mucho estar entre las dos aguas, ¿no? Cuando estoy en el cine aprecio sus ventajas, me quejo de sus dificultades, de que las escenas prácticamente a veces no se ensayan, o que se privilegie el repentismo o la aparición de lo mágico porque prenden la cámara y entonces las cosas ocurren por única vez y una cámara las registra, mientras que en el teatro se ensaya y hasta que no sale bien uno no dice ahora estreno, ¿no? Hay campos asociativos muy diferentes en ambos lugares y ambos me interesan, pero por motivos completamente distintos. Y luego lo que sucede es que como yo en teatro dirijo solo mis propias obras, nunca tengo director. Claro, Entonces, no tenés que lidiar con el director. No, es que me gusta lidiar, claro, que es un horror, porque me digo a mí mismo lo que puedo hacer y lo que no. En cambio, en el cine se me presentan... Y además no tenés esa mirada de afuera que te está viendo no me a impongo vos. desafíos, digo, ¿para qué me voy a escribir algo que no puedo hacer? Sería un tonto. En cambio, en el cine me meto solamente en cosas que no puedo hacer. Y tampoco a lo mejor hay cosas que podrías hacer y que vos creés que no puedes hacer. Exactamente, por eso digo, el cine ha ampliado el registro que yo tengo, es mi escuela de actuación.
actuación. Primero porque El tengo un cine, director claro. y me dice, esto está bien, esto está mal. Entonces, qué curioso que vea esto de mí, que son las cosas que uno de sí mismo como director no puede ver. Así que es mi escuela de actuación. Después de estudiar con Marcove actuación, pasaste a estudiar con Cartoon, dramaturgia, y no sé si Cartoon, creo que sí, te instó a empezar a estudiar con Bartis. Y ahí cuando llegaste a Bartis, contame qué fue lo que te enseñó, cuáles son los valores que te transmitió Bartis a partir de ser tu maestro, ¿no? Bueno, Porque Bartis es diferente quizás, ¿no?, a los métodos más tradicionales. Para mí no hay métodos, lo que hay son artistas que en algún momento pueden invitarte a subir a un tren que ya ha partido hace muchos años y en el que ellos están a toda velocidad. En lo de Bartis lo que yo veía era esto, una enorme velocidad, cómo los acontecimientos teatrales alrededor del esportivo teatral permeaban sobre lo que se hacía en el estudio. Bartis el primer día nos decía, yo no les voy a enseñar nada, solo vamos a producir teatro, no es que yo tengo un conocimiento que ustedes no tienen y se los voy a transmitir, les voy a mostrar lo que yo hago, y en ese sentido es prácticamente un director que no te ha elegido, por otro lado, porque es el alumno el que elige al maestro. Así que la formación lo de Bartis era durísima, era estimulante, yo hasta ese momento sabía que quería estar en el teatro, pero no sabía cómo, y luego del estudio de Bartis yo empecé a decidir cuál quería yo que fuera mi lenguaje, que es lo mejor que un artista puede hacer para ayudar a otro, ¿no? Orientar su propia decisión. ¿Y vos cómo sos como maestro? Yo tengo una especie de credo, que es la acumulación de mi experiencia y de mi camino a través del arte, y trato de invitar a los presuntos alumnos, que a veces saben mucho más que uno, a compartir esa experiencia puntual. Pero no creo mucho en el campo del arte, no creo mucho en la transmisión de metodologías. ¿Crees que cada uno tiene que armar su propio método? Necesariamente, porque si no, no está formando artistas, está formando intérpretes, ¿no? El intérprete es alguien que puede ser muy virtuoso y que siempre está al servicio de representar la idea de otro. Y lo que yo creo en el actor, sobre todo en el actor artista, el artista está más consciente por su propio trazo en la producción que por la representación de la idea de otro, ya sea la obediencia que se le debe al director o al texto escrito. Los verdaderos actores son convocados a los grandes y buenos proyectos por su singularidad, no por su obediencia ni por su sumisión a las ideas de otros. Por su creatividad, por su propia creatividad, ¿no? Por Sí, lo que pueden aportar también. Y por el hecho en que se tornan irreemplazables, ¿no? Esto es sistemático. Cuando uno dice, me compré un Picasso, ¿no? Y uno dice, qué lindo, no se entiende mucho, pero es un Picasso. ¿Por qué? Porque tiene un trazo que le es personal. En cambio existe el mito de que los actores son los artistas que mejor pueden imitar los trazos de otros, ¿no? El mito de que el mejor actor es el que puede hacer roles más diferentes, distintos. Ah, mirá, ahora hace de gordo, ahora hace de esto. Eso es menor, eso que se llama composición, es una habilidad menor, difícil de adquirir, pero no es el verdadero... Otra habilidad, ¿no? Una búsqueda puede ser. Lo que yo voy a ver de Alejandro Urdapilleta o lo que voy a ver de Robert De Niro en una producción es a él. Siempre está él, siempre está sus elecciones y cómo en los grandes actores uno realmente aprecia el trazo, igual que en los pintores, solo que la cultura tiende a hacernos creer que ese trazo del actor debe desaparecer para dar lugar al personaje, ¿no? El personaje es una mentira. El hecho de trabajar tanto en el exterior, digamos, de dirigir en el exterior, de poner tus obras en el exterior, ¿hace menos atractivo trabajar en la Argentina o es indispensable para vos trabajar en la Argentina? ¿Cuáles son las diferencias? Hay muchas diferencias y por suerte tengo el privilegio de poder probarlas, porque sería muy difícil producir teatro solo en la Argentina y pensar que el teatro es lo que nosotros llamamos teatro. Sobre todo cuando mis obras se empiezan a traducir y se representan en países muy disímiles como Alemania o Suiza, que son los lugares donde probablemente más se hayan hecho mis obras, donde el contexto teatral es tan diferente, ¿no? Los teatros son públicos, con un montón de recursos, los elencos ensayan las obras
pero son elencos de repertorio, es decir, que durante el año hacen un montón de obras, una cada día de la semana. Eso hace que los sistemas de ensayo, yo ensayo mis obras un año y en Alemania se ensayan 2 meses y en Inglaterra 3 o 4 semanas. Claro. Cada país tiene unas singularidades respecto a aquello que considera normal dentro del teatro. Y a mí esto me ha servido mucho a cuestionar las reglas de aquello que llamamos normal en nuestro contexto, sobre todo en el contexto del teatro independiente, que se ha forjado haciéndose un lugar, peleándose con el teatro comercial por un lado y con el teatro estatal, donde todo está solucionado, donde te pagan por actuar, donde hay recursos, por el otro. El teatro independiente pelea contra estas dos entidades que en otros países no presentan resistencia alguna, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que aprendiste que te dio este hecho de trabajar? Bueno, por ejemplo... en Alemania, por ejemplo. Bueno, en Alemania es normal que una obra dure 4 horas de duración. El público entra a las salas y las salas tienen unos vestuarios donde uno deja sus zapatos si quiere y se sienta cómodamente en la sala a disfrutar de una experiencia que cancela la experiencia del cotidiano. Uno se instala allí, a veces son un tostón esas obras, pero... que una obra dure 4 horas no es un problema, es una cuestión estética que puede tener sus explicaciones. En la Argentina la obra tiene que durar 1 hora. Es una norma, es una ley. ¿Por qué? Bueno, porque primero en los teatros independientes, los sábados, los viernes, hay 2 o 3 obras por noche. Para poder sostener, el teatro. Físicamente ese teatro. Y es correcto que así sea. Entonces yo naturalmente no montaría una escenografía farragosa si la tengo que desarmar en 20 minutos para poder disponer de una sala. Entonces, por ejemplo, el diseño escenográfico no es un tema que le competa al teatro normal de Buenos Aires. Y es mentira. Lo plástico, como lo musical, como lo literario, en la obra teatral, deberían tener una importancia equivalente. Yo me he obsesionado con este tema, digo, pero en otros países uno dice, voy a ver teatro. No dice, voy a escuchar un texto hecho por actores a toda velocidad para poder salir y que pongan otra obra. Entonces, he empezado a escribir obras imposibles, desde La estupidez, que duraba 3 horas y 20, o La terquedad, que ensayamos aquí, que va a durar 3 horas. Ahora te iba a preguntar por este proyecto. O Bizarra, por ejemplo, que era una telenovela en teatro. Bizarra, que se hizo al calor de los acontecimientos del 2001, se estrenó en el 2003 en el Rojas. El público que quería ver la obra debía ir 10 noches al teatro, porque se hacía un capítulo por semana como una telenovela. Bueno. Y fue un formato que aquí parecía disparatado. Único. Sí, al mismo tiempo me decían, no va a funcionar. Y yo me di cuenta que las únicas obras posibles en la Argentina son las imposibles. Es decir, a nadie le interesa una obra más que simplemente repita dócilmente aquello que domina el entorno. Este proyecto singular de 7 pecados capitales, ¿no? que iniciaste con la inapetencia, la extravagancia, la modestia, la estupidez, ¿no? El pánico. Ahora viene La terquedad, que va a ser estrenada el año que viene, en 2017, acá en el Cervantes. Contanos un poco de qué se trata. La historia de los pecados es muy interesante. Los pecados en principio eran 8, el 8º pecado capital era la melancolía, hasta que la Iglesia se dio cuenta que no convenía, porque realmente Dios se había hecho al hombre para que el hombre fuera feliz. Entonces, si el hombre estaba triste, era un pecado. Luego se dieron cuenta que lo de la felicidad no venía muy bien para aplicar los otros 7. Entonces se han ido despenalizando, ¿no? De hecho, la gula y la pereza ya no son pecados capitales, se los considera menores. Ha habido correcciones morales que son naturalmente correlato de una historia social. A mí me parecía en un momento determinado que la crisis en la que vivimos, que llamábamos la crisis de la posmodernidad, no era más que la agonía de los valores de la modernidad. Entonces me propuse escribir una obra inspirada en el Bosco. El Bosco es un pintor que en la Edad Media siente, descubre sensorial y creativamente que el orden que él consideraba el único se viene abajo y pinta. Y lo que él pinta es único, no se parece a lo anterior, no se parece a lo siguiente, que fue el Renacimiento. El Bosco pinta en una época de enorme crisis, por eso su pintura es caótica, no tiene figura y fondo, todo parece ser parte de un fondo indiscernible. Uno mira los cuadros del Bosco y es difícil saber por dónde empezar a mirar, qué es lo primero. Mucho de esto, sumado a mi particular interés por la teoría del caos, me llevaron a pensar que podía elaborar una serie de 7 obras escritas con el mismo entusiasmo y la misma angustia acerca de los valores de la modernidad
que se disuelven en nuestras manos mientras estamos hablando, ¿no? Entonces la obra es una obra larga, farragosa, son 7 piezas distintas, independientes, que han tenido destinos muy distintos, algunas son muy breves, otras son larguísimas, pero trabajan un poco sobre eso, sobre la agonía de las convenciones. Por eso decididamente he cambiado todos los títulos y les he puesto otros. Contanos de qué se trata La Terquedad, que se va a estrenar en 2017 acá en el Cervantes. La terquedad es la última parte de esta serie de los 7 pecados capitales. En realidad el pecado que está escondido es la ira, y cuenta uno de los últimos días de la Guerra Civil Española en un pueblo de Valencia, en Turís, y está basado en un hecho cuasi real, un policía valenciano que inventó una lengua artificial. A mí me divirtió trastocar un poco las fechas. Este hombre lo hizo alrededor de los años 70, una lengua artificial como el esperanto, una lengua que no tuvo ningún éxito, pero a mí me llegó el diccionario de esta lengua y me pareció una anécdota interesantísima. Un policía que prácticamente presionó a la editorial de su ciudad para que le editara este libro, que es delirante, por supuesto. Y yo cambié las fechas para localizarlo en la Guerra Civil Española, que es un tema que siempre me ha interesado mucho. Para poder hablar de ese tema también. Sí, bueno, también, solamente de ese tema. Y la idea es un alegre grupo de fascistas que tienen un plan humanista. Esta es la enorme contradicción de la obra. ¿Y cuáles son los pecados capitales con los que te sentís identificado o que ejercés? Yo todos, obviamente, como todos nosotros, ¿no? Sí, no, me parece que la idea de pecado es una... bueno, precisamente por eso la heptalogía, al trastocar los nombres, trata de demostrarte cuán convencional es la elección que se hace desde el poder para ver cómo deben comportarse las personas, ¿no? Lo interesante del pecado es que es simplemente la exacerbación de una actividad humana totalmente natural. Tener hambre y comer para saciarlo es normal y está bien. Comer de más es pecado. Querer acumular dinero para tener un buen pasar está bien. Incluso es premiado por algunas religiones. Tener más dinero del que uno pretende gastar. O sea que uno se va acomodando a lo que le conviene, decir. La delgada línea entre lo normal y la exacerbación de lo normal, que es a lo que llamamos pecado, es trazada por algunas personas que tienen esa decisión y ese poder, nunca por uno mismo. Uno no es consciente de pecar, uno está haciendo lo normal siempre, hasta que alguien dice, has pasado cierta línea, ¿no? Considero normal el hecho del pecado y naturalmente no tengo una idea moral acerca de su condena. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno. Ahora te digo un poco en este momento cómo te veo. Te veo como, bueno, un artista absolutamente completo, un artista verdadero, con una sensibilidad muy especial, muy interesante conocerte. La verdad que me hubiera gustado que esta conversación siguiera y poder profundizar más. Y te veo con ideas muy claras, muy rígidas en un punto y al mismo tiempo con mucha libertad para la creación. No sé si te va o no te va lo que te digo. Bueno, lo de ideas muy claras ya lo veremos. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Por qué brindamos? Porque el teatro cambia el mundo, no va a pasar. Sí. Bueno, porque cambie mi mundo por lo pronto. Bueno, que cambie tu mundo. Gracias. Te regalo anteojos de mi marca y una botellita de Chandon para que también puedas brindar y disfrutar por tu mundo el teatro. Muy bien, gracias. Muchas gracias.